Si últimamente sientes que algo dentro de ti murió, pero tampoco sientes que la nueva versión de ti haya nacido todavía, escucha esto con mucha atención, porque hay una etapa de la transformación que casi nadie entiende. Una etapa donde tu antigua vida empieza a derrumbarse, pero la nueva realidad aún no se manifiesta. Y ahí es donde la mayoría se desespera, porque empiezan a sentirse desconectados de todo, de las personas, de los lugares, hasta de sí mismos. Lo que antes te emocionaba, ya no te llena. Las conversaciones se sienten vacías. Tu energía cambió, y ahora incluso estar cerca de ciertas personas te cansa. Y entonces aparece la pregunta más peligrosa de todas. ¿Qué me está pasando? Pero lo que no sabes es que este estado no significa que estés perdido. Significa que estás entre identidades. Tu vieja versión ya no puede sostener la realidad que tenías antes, pero tu nueva frecuencia todavía se está formando. Y durante ese proceso, el universo crea un vacío, un silencio extraño, una pausa emocional, un espacio donde parece que nada avanza. Pero ese vacío no es un castigo. Es el campo reorganizando tu realidad. Porque antes de que una nueva vida aparezca, la anterior tiene que dejar de reconocerte. Y cuando entiendas esto, vas a descubrir por qué últimamente sientes que estás desapareciendo, mientras algo mucho más grande comienza a despertarse dentro de ti. La mayoría de las personas creen que despertar significa sentirse más fuerte todos los días, más motivado, más seguro, más feliz. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Porque antes de elevar tu frecuencia, la vida empieza a mostrarte todo lo que ya no vive contigo. Y eso puede sentirse como una pérdida. Pierdes interés en lugares donde antes querías estar. Pierdes conexión con conversaciones que antes parecían importantes. Pierdes ganas de explicar quién eres. Pierdes paciencia para fingir. Y poco a poco, comienzas a sentir que ya no encajas en la realidad que construiste. Eso asusta, porque el ser humano necesita sentir identidad. Necesita reconocer su mundo. Necesita saber quién es. Pero cuando una transformación profunda comienza, la primera cosa que el universo rompe es la identidad falsa que sostenía tu antigua realidad. Y ahí aparece vacío. Ese espacio extraño donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién te estás convirtiendo. Muchas personas abandonan su evolución exactamente ahí, porque confunden transición con fracaso. Piensan que algo salió mal. Piensan que perdieron el rumbo. Piensan que están deprimidos. Piensan que están rotos. Pero no entienden que el campo cuántico funciona de otra manera. Primero desorganiza lo viejo. Después revela lo nuevo. Y mientras eso ocurre, el silencio aparece. Por eso quizás últimamente todo parece más lento. Las respuestas tardan más. Las conexiones cambian. Los planes se caen. Las personas se alejan. Y aunque intentas volver a sentirte como antes, ya no puedes, porque algo dentro de ti ya cruzó un límite invisible. Tu conciencia comenzó a ver cosas que antes ignoraba. Ahora notas energías, notas intenciones, notas ambientes pesados, notas conversaciones vacías. Y lo más fuerte de todo, es que ya no consigues traicionarte tan fácilmente. Antes aceptabas cualquier cosa para no sentirte solo. Ahora algo dentro de ti se resiste. Antes necesitabas aprobación. Ahora ciertas validaciones ya no tienen el mismo efecto. Antes el ruido te distraía. Ahora el ruido te agota. Y aunque todavía no entiendas completamente lo que está pasando, tu energía ya empezó a cambiar de dirección. Si esto está resonando contigo hasta aquí, deja tu like y deja hype en el video. Porque cuando interactúas con este contenido, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también están atravesando esta transformación silenciosa. Y escribe en los comentarios: estoy cambiando. Porque el momento en que aceptas tu transformación es el momento en que tu antigua realidad empieza a perder poder sobre ti. Hay personas viendo este video ahora mismo que sienten exactamente lo mismo que tú, pero todavía creen que están solos. Y no lo están. El problema es que nadie nos enseñó cómo se siente una verdadera transformación interior. Nos enseñaron a perseguir resultados externos: dinero, reconocimiento, aprobación, estatus. Pero nadie explicó que existe un punto en la evolución donde el alma comienza a rechazar todo lo que no tiene verdad. Y ahí, la vieja vida empieza a sentirse artificial. Por eso muchas personas despiertan un día sintiendo una nostalgia extraña, incluso cuando aparentemente todo está bien. Porque no es tristeza común. Es la conciencia percibiendo que una versión antigua ya no puede continuar. Y cuanto más intentas volver atrás,
más incómodo todo se vuelve, porque tu energía ya no cabe ahí. Es como usar una ropa vieja después de crecer. La ropa no cambió, pero tú sí. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con tu realidad. Tal vez por eso ciertas personas ya no consiguen entenderte. Ellas todavía se relacionan con la versión antigua de ti, la versión que aceptaba menos, la versión que se adaptaba para no incomodar, la versión que soportaba silenciosamente cosas que destruían su energía. Pero ahora algo cambió, y aunque todavía tengas miedo, ya no puedes volver completamente a quien eras, porque tu conciencia vio demasiado, y cuando la conciencia expande, la realidad antigua comienza a colapsar lentamente. Ese es el verdadero significado del vacío entre identidades. No es castigo, no es fracaso, no es abandono del universo, es reorganización. El campo está retirando estructuras que ya no combinan con la frecuencia que estás desarrollando. Pero hay algo importante que necesitas entender. No intentes llenar este vacío demasiado rápido. La mayoría de las personas siente incomodidad y corre inmediatamente hacia distracciones. Más ruido, más redes sociales, más relacionamientos vacíos, más escapismo, porque quedarse en silencio durante la transición da miedo. Pero justamente hay, en ese espacio incómodo, una nueva versión de ti comienza a formarse, y aunque todavía no puedas verla completamente, tu nueva realidad ya empezó a buscarte. Y lo más difícil de esta etapa es que desde afuera nadie consigue entender lo que realmente te está pasando, porque las personas miran tu vida y creen que todo sigue normal. Todavía trabajas, todavía hablas, todavía sonríes algunas veces, pero por dentro algo ya no funciona igual. Hay una distancia invisible creciendo entre tú y la realidad que antes conocías, y no importa cuánto intentes explicarlo. Las palabras nunca parecen suficientes, porque esto no es solamente un cambio emocional, es un cambio de percepción. Tu conciencia empezó a observar la vida desde otro nivel, y cuando eso ocurre, la misma realidad comienza a sentirse diferente. Por eso quizás últimamente sientes que estás viviendo más lento que los demás, mientras el mundo corre desesperadamente detrás de ruido. Algo dentro de ti solo quiere silencio. Mientras todos intentan encajar, tu alma comienza a cansarse de fingir. Mientras las personas buscan distracciones para no sentir, tú empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Energías, miradas, ambientes, intenciones escondidas detrás de palabras bonitas. Y eso puede ser agotador, porque una vez que despiertas cierta sensibilidad, ya no consigues volver a ser inconsciente. Tu energía empieza a protegerse sola. Por eso hay lugares que ahora te drenan, conversaciones que te pesan, personas que antes parecían normales y ahora se sienten insoportables. No porque seas mejor que ellas, sino porque tu frecuencia empezó a rechazar todo lo que antes aceptaba por necesidad emocional. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que están perdiendo conexiones, pero en realidad están perdiendo dependencia. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas, porque cuando dependes emocionalmente de todo, tu energía vive atrapada reaccionando. Reaccionas al rechazo, reaccionas a la ausencia, reaccionas a las críticas, reaccionas a la falta de atención. Pero cuando empiezas a cambiar internamente, algo poderoso ocurre. Tu sistema emocional deja de mendigar confirmación externa. Y aunque eso trae paz, también trae soledad al principio, porque muchas relaciones estaban sostenidas únicamente por tu necesidad de ser aceptado. Y cuando esa necesidad disminuye, las máscaras empiezan a caer. Ahí descubres quién realmente conecta contigo y quién solo conectaba con la versión frágil que necesitaba aprobación. Eso duele, porque parte de despertar es aceptar que algunas personas solo amaban la versión de ti que podían controlar. La versión silenciosa, la versión complaciente, la versión que se abandonaba para no incomodar. Pero ahora algo cambió, y aunque todavía tengas dudas, tu energía ya no quiere reducirse para caber en lugares pequeños. Ese es el verdadero conflicto interno que estás sintiendo. No estás luchando contra el mundo. Estás luchando contra la antigua programación que te enseñó a traicionarte para sentir pertenencia. Y el problema es que esa programación lleva años dentro de ti. Por eso a veces sientes miedo de cambiar completamente. Porque una parte de ti todavía cree que si te transformas demasiado, terminarás solo. Pero escucha esto con atención. La soledad que sientes ahora muchas veces no es ausencia de personas, es ausencia de alineación. Tu alma ya no soporta conexiones superficiales,
Por eso prefieres silencio antes que conversaciones vacías. Y aunque eso pueda parecer tristeza, en realidad es evolución emocional, porque la conciencia madura deja de buscar cantidad y empieza a buscar verdad. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: ya no puedo fingir. Porque cuando escribes eso, estás reconociendo algo muy importante. Tu transformación ya comenzó. Y cada comentario crea una energía colectiva increíble entre las personas que están atravesando exactamente el mismo proceso que tú. Hay algo más que casi nadie te dice sobre esta transición. Cuando una identidad vieja comienza a morir, el cuerpo también lo siente. Por eso muchas personas en esta etapa sienten cansancio extraño, necesidad de aislarse, sensación de desconexión, cambios en el sueño, momentos de agotamiento emocional sin explicación. Porque no es solamente tu mente cambiando. Tu sistema entero está intentando adaptarse a una nueva frecuencia emocional. Y mientras eso ocurre, todo lo que no está alineado comienza a generar fricción dentro de ti. Por eso ya no consigues tolerar ciertas cosas que antes parecían normales. Tu energía empezó a pedir coherencia. Y la coherencia cambia completamente la forma en que el universo responde a ti. Porque el campo cuántico no responde a palabras bonitas. Responde a estados internos. Si por dentro vives en miedo, la realidad refleja miedo. Si por dentro vives buscando validación, la realidad refleja dependencia. Pero cuando comienzas a construir estabilidad emocional, algo cambia en el campo. Tu energía deja de perseguir. Y cuando dejas de perseguir desesperadamente, empiezas a atraer diferente. Esa es la paradoja que casi nadie entiende. Tu nueva realidad no aparece cuando fuerzas. Aparece cuando tu energía deja de necesitar controlar todo. Y por eso este vacío es tan importante. Porque aquí, entre identidades, aprendes a soltar la necesidad de correr detrás de una vida que ya no representa quién eres. Tal vez por primera vez, estás aprendiendo a quedarte contigo mismo sin escapar. Y eso transforma completamente tu frecuencia. Porque una persona que ya no necesita distraerse constantemente, comienza a desarrollar una presencia diferente, una calma diferente, una fuerza silenciosa. Y el universo percibe eso inmediatamente. Las personas también. Por eso algunos empiezan a alejarse de ti sin explicación. Tu energía ya no vibra igual. Y aunque no lo digas, los demás sienten que ya no consiguen acceder a ti de la misma manera. Tu silencio cambió. Tu mirada cambió. Tu reacción cambió. Y cuando tus reacciones cambian, tu realidad comienza a reorganizarse alrededor de esa nueva versión. ¿Eso significa que todo será perfecto inmediatamente? No. Todavía existirán días difíciles, todavía existirán dudas, todavía existirán momentos donde sentirás ganas de volver atrás solamente para sentir algo familiar. Pero el problema es que tu alma ya probó otro nivel de conciencia. Y después de eso, lo viejo empieza a sentirse demasiado pequeño para quien te estás convirtiendo. Por eso este proceso no es destrucción, es expansión. Aunque ahora mismo parezca caos, muchas cosas están saliendo de tu vida porque ya no combinan con la persona que estás empezando a ser. Y cuanto más aceptes eso, menos dolor sentirás durante la transición. Porque el sufrimiento aumenta cuando intentas sostener una identidad que tu alma ya decidió abandonar. La verdad es que tu nueva realidad no va a aparecer de repente un día cualquiera. Ella empieza a construirse lentamente, cada vez que eliges no volver a la versión antigua de ti. Y quizás lo más extraño de todo esto es que la nueva versión de ti todavía no tiene forma completa. Todavía hay días donde dudas de ti mismo, días donde extrañas personas que ya no vibran contigo, días donde preguntas si realmente estás cambiando o si simplemente te estás alejando de todo. Pero existe algo importante que necesitas comprender. La transformación verdadera no ocurre de manera cómoda, porque el universo no crea una nueva realidad encima de una identidad vieja. Primero rompe las estructuras internas que sostenían tu percepción anterior. Y eso significa que durante un tiempo vas a sentirte suspendido entre dos mundos, ni completamente conectado con el pasado, ni totalmente integrado en el futuro. Ese es el el espacio invisible donde tu vieja identidad empieza a desaparecer, mientras tu nueva frecuencia todavía se está organizando. Y aunque parezca vacío, muchísimo está ocurriendo dentro de ti. Porque mientras afuera parece silencio, adentro tu conciencia está reorganizando todo. Tu manera de pensar cambia, tu manera de sentir cambia, tu tolerancia cambia, tu energía cambia, incluso tu forma de amar comienza a transformarse, porque empiezas a entender algo que antes confundías completamente.
Amar no significa perderte a ti mismo. Y eso cambia todo. Antes soportabas cosas para no sentir abandono. Ahora empiezas a entender que abandonarte a ti mismo duele mucho más. Antes intentabas salvar relaciones agotadas. Ahora tu energía empieza a pedir reciprocidad. Antes corrías detrás de personas. Ahora comienzas a observar quién realmente camina hacia ti. Y aunque esa nueva conciencia trae paz, también trae rupturas internas muy profundas. Porque parte de ti todavía recuerda la antigua forma de vivir. La necesidad de agradar. La necesidad de ser elegido. La necesidad de demostrar valor constantemente. Pero tu nueva frecuencia ya no quiere vivir así. Y nace el conflicto. Una parte de ti quiere evolucionar. Otra parte tiene miedo de perder lo conocido. Por eso tanta gente vuelve atrás justo antes de transformarse completamente. Porque el cerebro humano busca familiaridad, incluso cuando la familiaridad destruye su paz. Es increíble. Muchas personas prefieren sufrir en una realidad conocida, antes que atravesar la incomodidad de convertirse en alguien nuevo. Pero tú necesitas entender esto. La incomodidad que estás sintiendo ahora no significa que estés en el camino equivocado. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa que tu conciencia ya empezó a romper patrones antiguos. Y cada vez que un patrón se rompe, la realidad intenta resistirse. Por eso justo cuando decides cambiar, ciertas personas reaparecen. Viejos hábitos regresan. Antiguos impulsos vuelven. Porque la vieja identidad intenta sobrevivir. Ella no quiere desaparecer fácilmente. Quiere convencerte de volver al personaje anterior. El personaje que aceptaba migajas emocionales. El personaje que tenía miedo de decepcionar. El personaje que vivía reaccionando a todo. Pero observa algo poderoso. Últimamente, ya no reaccionas igual. Y eso lo cambia todo. Porque la realidad se alimenta de reacción emocional. Cuando algo consigue controlar tu estado interno, también consigue controlar tu frecuencia. Por eso el verdadero poder espiritual no es pensar positivo todo el tiempo. Es desarrollar estabilidad interna. Es dejar de entregar tu paz a cualquier situación externa. Y ese nivel de conciencia cambia completamente la forma en que el universo responde a ti. Porque una persona emocionalmente estable deja de emitir desesperación al campo. Y cuando la desesperación desaparece, la energía deja de perseguir. Ahí comienza la verdadera atracción. No la atracción superficial de repetir frases vacías. La atracción real. La que ocurre cuando tu energía deja de implorar por resultados y empieza a sostener coherencia. Si esto está resonando profundamente contigo, escribe en los comentarios: estoy dejando atrás mi vieja versión. Porque cuando afirmas eso públicamente, tu mente empieza a aceptar que la transformación ya está ocurriendo. Y cada comentario fortalece esta frecuencia colectiva de personas que están despertando al mismo tiempo. Existe algo más que quiero que entiendas hoy. Tu nueva realidad no será construida desde el miedo. Será construida desde la identidad que decides sostener diariamente. Eso significa que no basta con querer cambiar. Necesitas dejar de alimentar emocionalmente la versión antigua de ti. Porque cada vez que vuelves a patrones antiguos, alimentas la frecuencia que intentas abandonar. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, refuerzas la vieja identidad. Cada vez que te traicionas para mantener conexiones, tu energía vuelve atrás. Y por eso muchas personas sienten que avanzan y retroceden constantemente. Porque quieren una nueva realidad, pero siguen actuando emocionalmente desde la versión antigua. Y el campo cuántico percibe eso inmediatamente. Recuerda esto: tu realidad externa siempre termina reflejando la identidad emocional que más alimentas. No la que dices querer, la que realmente sostienes. Por eso este periodo de silencio es tan importante, porque aquí descubres quién eres sin distracciones, sin máscaras, sin personajes, sin necesidad constante de aprobación. Y aunque el vacío de miedo también es un portal, porque es justamente aquí donde nace una nueva percepción de ti mismo, una percepción más consciente, más estable, más auténtica. Tal vez por eso últimamente sientes menos necesidad de competir, menos necesidad de demostrar, menos necesidad de correr desesperadamente detrás de todo. No es desinterés, es madurez energética. Tu conciencia empieza a entender que lo que realmente vive contigo no necesita ser forzado constantemente. Y cuando entiendes eso, la ansiedad comienza a perder fuerza, porque ya no estás intentando controlar el tiempo del universo, estás aprendiendo a alinearte con él. Eso no significa quedarte inmóvil esperando milagros. Significa actuar sin desesperación.
moverte sin perderte, construir sin traicionarte. Y esa frecuencia cambia completamente tu realidad futura. Porque una persona que ya no vive dominada por el miedo, comienza a tomar decisiones diferentes. Y decisiones diferentes crean destinos diferentes. Tal vez hoy todavía no consigas ver claramente hacia dónde todo esto te está llevando. Pero escucha esto con atención. La versión de ti que está naciendo ahora jamás conseguiría existir si la antigua realidad continuara intacta. Por eso algunas cosas tuvieron que romperse. Por eso algunas personas tuvieron que alejarse. Por eso ciertas etapas terminaron aunque doliera. Porque tu alma ya no podía evolucionar dentro de la frecuencia anterior. Y aunque el proceso parezca lento, algo inmenso está ocurriendo silenciosamente dentro de ti. No estás perdido. No estás roto. No estás quedándote atrás. Estás atravesando el espacio más incómodo y más poderoso de toda transformación humana. El momento exacto donde una realidad vieja deja de reconocerte. Porque una nueva versión de ti finalmente comenzó a despertar. Y quizás ahora empiezas a entender por qué tu antigua vida ya no consigue sostenerte de la misma manera. No es porque te volviste frío. No es porque dejaste de amar. No es porque algo esté mal contigo. Es porque tu conciencia comenzó a expandirse. Y toda expansión exige una nueva realidad. Ese es el precio silencioso de despertar. La vieja versión de ti funcionaba desde supervivencia emocional. Necesitaba aprobación. Necesitaba certezas. Necesitaba sentirse aceptado constantemente. Pero la nueva versión que está naciendo dentro de ti está aprendiendo algo completamente diferente. Está aprendiendo a existir sin mendigar validación. Y cuando eso ocurre, tu energía deja de ser manipulable. Ese es el punto donde todo cambia. Porque la mayoría de las personas jamás desarrolla verdadera libertad emocional. Viven reaccionando toda la vida. Reaccionan a opiniones. Reaccionan a rechazos. Reaccionan a silencios. Reaccionan a la ausencia de mensajes. Reaccionan a la mirada de los demás. Y sin darse cuenta, entregan su estado interno al mundo exterior todos los días. Pero tú ya no quieres vivir así. Por eso últimamente existe una distancia creciente entre tú y ciertas dinámicas antiguas. Ya no quieres competir por atención. Ya no quieres relaciones superficiales. Ya no quieres conversaciones vacías solo para llenar silencios incómodos. Tu alma comenzó a buscar profundidad. Y cuando el alma busca profundidad, muchas conexiones desaparecen naturalmente. Porque la mayoría de las relaciones humanas son sostenidas por necesidad emocional, no por verdadera conexión. Eso puede sonar duro, pero es real. Muchas personas solo permanecen unidas porque tienen miedo de quedarse solas. Y cuando una de ellas empieza a despertar, la relación pierde estabilidad. Porque la nueva conciencia ya no acepta ciertos juegos emocionales. Ya no acepta migajas disfrazadas de amor. Ya no acepta manipulación disfrazada de preocupación. Ya no acepta sacrificarse constantemente para mantener paz externa. Y aunque al principio eso genere culpa, después genera libertad. Porque llega un momento donde entiendes algo poderoso. La paz vale más que pertenecer a lugares donde necesitas dejar de ser tú mismo. Tal vez por eso últimamente estás sintiendo necesidad de silencio. No porque estés vacío, sino porque tu energía está cansada de ruido innecesario. Tu conciencia empezó a filtrar. Y ese filtro cambia completamente la forma en que percibes la vida. Ahora notas quién te drena, quién te calma, quién solo aparece cuando necesita algo, quién realmente celebra tu crecimiento. Y aunque eso a veces sea doloroso, también es una bendición, porque finalmente estás viendo la realidad sin anestesia emocional. Ese es uno de los mayores cambios espirituales que una persona puede vivir. Dejar de idealizar, porque mientras idealizas, no ves. Y cuando no ves, repites ciclos, pero ahora algo dentro de ti comenzó a observar diferente. Por eso ciertas ilusiones ya no consiguen permanecer. La máscara cayó, y aunque una parte de ti todavía sienta nostalgia del pasado, otra parte sabe perfectamente que no puede volver atrás, porque despertar verdadero no tiene retorno. Después de cierta expansión de conciencia, la ignorancia emocional comienza a doler demasiado. Por eso ya no consigues fingir entusiasmo por cosas que vacían tu energía. Ya no consigues sonreír igual en lugares donde tu alma se siente apagada. Ya no consigues traicionarte con tanta facilidad. Y aunque este proceso a veces te haga sentir diferente de los demás, en realidad está acercándote cada vez más de ti mismo. Si llegaste hasta aquí, dale like al video y deja tu hype, porque este mensaje no apareció frente a ti por casualidad.
Y cuando interactúas con este contenido, ayudas a que esta frecuencia llegue a más personas que hoy están sintiendo exactamente el mismo vacío silencioso que tú sentiste. Y hay algo muy importante que quiero pedirte ahora. Comparte este video con alguien importante para ti, con alguien que quizás está atravesando un cambio interno, pero todavía cree que está perdido, porque muchas personas están despertando en silencio, sin entender que lo que sienten no es destrucción, es transformación, y a veces una sola conversación, un solo mensaje, un solo video, puede impedir que alguien abandone completamente su proceso. Nunca subestimes eso, porque el universo muchas veces habla a través de sincronías. Y quizás este video sea exactamente la señal que alguien necesitaba encontrar hoy. Existe una última cosa que quiero que recuerdes después de terminar este video. No tengas miedo del vacío. El vacío no apareció para destruirte. Apareció para vaciar lo que ya no combina con tu nueva frecuencia. Y aunque ahora mismo todavía existan dudas, observa cuánto ya cambió dentro de ti. Tu percepción cambió, tu sensibilidad cambió, tus límites cambiaron, tus prioridades cambiaron, incluso tu energía cambió. Y eso significa que la transformación ya comenzó. Muchas veces queremos pruebas externas inmediatas para confirmar nuestro crecimiento. Pero el universo primero cambia lo invisible. Primero reorganiza tu identidad. Primero reorganiza tu energía. Primero reorganiza tu percepción. Solo después, la realidad física empieza a reflejarlo. Por eso necesitas paciencia durante esta etapa. No una paciencia pasiva, una paciencia consciente. La paciencia de quien entiende que ciertas semillas crecen debajo de la tierra antes de aparecer en la superficie. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Algo está creciendo, aunque todavía no puedas verlo completamente. Tal vez tu nueva realidad no llegó todavía porque tu nueva identidad aún está fortaleciéndose. Porque imagina esto, si el universo entregara inmediatamente todo lo que deseas, pero tu conciencia todavía fuera la misma de antes, terminarías destruyendo lo que recibió. Por eso el proceso existe, para transformar primero a la persona, antes de transformar completamente la realidad. Y aunque el ego odie esperar, el alma entiende el tiempo perfecto de cada cambio. Respira profundamente y escucha esto. No estás atrasado, no estás fallando, no estás siendo castigado. Estás soltando una versión antigua de ti que ya no puede acompañarte hacia el próximo nivel de tu vida. Y sí, eso duele a veces. Duele dejar personas, duele dejar hábitos, duele dejar identidades antiguas. Pero hay algo que duele todavía más. Permanecer toda la vida en una realidad que ya no refleja quién eres realmente. Por eso este vacío es sagrado. Porque desde aquí, una nueva vida comienza a organizarse. Una vida más alineada, más consciente, más verdadera. Y aunque todavía no puedas verla por completo, tu nueva realidad ya comenzó a reconocerte. Ahora quiero que hagas algo importante. Vuelve a escuchar este video otras veces. Porque cada vez que lo escuches, vas a percibir mensajes diferentes. Tu conciencia entenderá cosas nuevas. Tu energía absorberá partes distintas. Y poco a poco, comenzarás a sentir más claridad sobre el momento exacto que estás viviendo. Y nunca olvides esto. A veces el universo aleja todo lo que conocías, solo para mostrarte finalmente quién realmente eres.